Calle. Invitadas, Maribel Tavares Arboleda, quien es una historiadora de la Universidad de Antioquia y magíster en estudios humanísticos de la Universidad EAFIT. En la última década ha participado en proyectos como auxiliar de investigación en el área de historia cultural. Además, ha sido ponente a nivel nacional e internacional sobre la historia de la fotografía en Medellín. María Alejandra Builes, maestra en artes visuales, su enfoque se ha centrado en la investigación en artes y en la historia de la fotografía. Recibió mención al mérito con la monografía Correspondencias contextuales, la mirada fotográfica de Benjamín de la Calle y la visión literaria de Tomás Carrasquilla. Se ha desempeñado como docente y actualmente es analista del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Modera Esteban Duperli, periodista, fotógrafo. Trabajó por 3 años y medio en la curaduría de contenidos patrimoniales de la Biblioteca Pública Piloto. Actualmente está estudiando una maestría en historia con una investigación sobre fotografía en el siglo XIX. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes para todos, para todas. Buenas tardes Maribel, María Alejandra. Disculparán pues que no se oiga muy bien con el tapabocas. El nombre de esta charla me parece muy bueno porque precisamente se trata de arrojar luz sobre un tema que usualmente no ha tenido tanta o que quizás haya estado un poco en la sombra, que es la aparición de las mujeres en el cuadro fotográfico, en la fotografía antioqueña de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. De eso es lo que vamos a conversar hoy. Pues en especial María Alejandra y Maribel tienen una presentación donde vamos a ver, esto expresado a partir del trabajo de dos fotógrafos, que son los hermanos Rodríguez, en especial Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle, cuyo trabajo se guarda, pues, o lo que subsiste de su trabajo se guarda en el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Ellas nos van a hablar de este tema en una suerte de viaje en 6 o 7 tiempos, si nos da el tiempo, que son las mujeres obreras, las mujeres anónimas, las viudas, la relación madre e hija, las falsas mujeres, que creo que este es un tema que nos convoca bastante porque tiene que ver con eso que hoy llamamos diversidad de género, las sensuales y las coquetas, y por último las perspectivas artísticas. Es decir, cómo este asunto de la fotografía se conecta directa o indirectamente con los movimientos artísticos históricos del arte pictórico. Entonces, pues Maribel, María Alejandra, adelante, tenemos más o menos unos 50 minutos y vamos interrumpiendo para hacer algunos comentarios. Listo, buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, muchas gracias a ustedes también por compartir esta conversación. Bueno, yo creo que en primera instancia es importante que cada una de nosotras haga un breve contexto histórico de cada uno de los fotógrafos, porque pensamos que son quizá personajes muy conocidos, pero realmente puede que muchos de ustedes no los conozcan y es importante hablar de ellos. Entonces, en primera instancia, Benjamín de la Calle es uno de los fotógrafos más icónicos dentro de la historia de la fotografía en Antioquia y también en Colombia. Sus fotografías pueden considerarse como un documento histórico de la vida y las costumbres de Antioquia, pero más allá de eso, es importante también conocer un poco sobre su vida, como ocurre con los artistas, que permea mucho su obra. Es así pues como Benjamín de la Calle nació en Yarumal, un pueblo ubicado en el norte de Antioquia, en 1869, fue miembro de una de las familias más acaudaladas de Yarumal, lo que puede indicar que su hacer como fotógrafo, además de su gran talento y gusto, se dio también por la buena solvencia económica que tenía, ya que para aquella época no era pues como fácil que cualquier persona pudiese dedicarse a la fotografía, porque era un hacer más bien costoso. Desde temprana edad, Benjamín empezó a interesarse por el mundo de la fotografía. En 1890 decidió viajar a la ciudad de Medellín, donde empezó a estudiar fotografía, hizo sus primeras exploraciones con Emiliano Mejía Restrepo y estuvo allí por un año estudiando con él, y posteriormente se regresó a Yarumal, más o menos un año después, donde montó su primer gabinete fotográfico con uno de sus hermanos y empezó a hacer los primeros retratos de las personalidades del municipio,
y fue así como Yarumal se convirtió como en el epicentro de la fotografía del norte antioqueño. Entonces, las personas de Entre Ríos, Santa Rosa y Don Matías asistían al gabinete fotográfico de Benjamín de la Calle, que se volvió muy famoso en el norte antioqueño, porque era pues como el único fotógrafo. 6 años después, él decidió venirse completamente a Medellín. Se especula que posiblemente tomó esa decisión, ya que para un hombre homosexual como él era difícil ejercer libremente su sexualidad en un municipio tan conservador como Yarumal. Entonces se traslada a Medellín por un corto periodo, participó en la Guerra de los 1000 días y más o menos en 1899 se instaló en Guayaquil, un escenario en el que confluían los diferentes sectores de la ciudad, una variopinta gama de situaciones. Era el lugar de los como desadaptados sociales, donde la gente no quería pasar, la gente de bien de la época, y él se instaló allí y fue como donde analizó todo ese universo visual que plasmó posteriormente en sus fotografías. Dentro del corpus fotográfico de Benjamín de la Calle, él tiene varias facetas. Yo principalmente rescato 2, que son como las que me van a servir para analizar los temas de los que voy a hablar. Y es una que podría llamarse un poco más íntima y más privada, que es la que está inmersa en su gabinete fotográfico, que tiene un gran componente artístico y estético que él evidencia a través de una utilería del estudio muy cuidada, telones de fondo que son de inspiración de la fotografía de estudio europea y que entran en juego con un mobiliario, objetos rústicos que él empieza a incorporar, y son elementos que hacen que su trabajo tenga un tinte muy estético y muy artístico, y que demuestra la gran sensibilidad que tenía el fotógrafo. Por otro lado, la otra faceta que yo rescato es una un poco más pública, más urbana, si se puede llamar así, y es cuando Benjamín sale de su gabinete fotográfico y se adentra un poco en las calles y empieza a mostrar como toda la arquitectura de la ciudad, el urbanismo, los edificios representativos de la ciudad, las congregaciones públicas, eventos religiosos de ciudad y también las industrias. Entonces es como es un breve contexto del fotógrafo, quizá para que ustedes también se antojen y ahonden en él un poco más. Y está muy relacionado también con Melitón, que es de quien nos va a hablar Maribel. Cuéntanos. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Sí, efectivamente, la relación entre Benjamín de la Calle y los hermanos Rodríguez Márquez tienen que ver mucho con estas conexiones artísticas en las que Benjamín le pide precisamente a Horacio Marino Rodríguez que lo recomiende para crear un estudio fotográfico en Medellín, eso más o menos en finales del siglo XIX. En esta fotografía que ustedes ven es la familia Rodríguez Márquez. El joven que se encuentra a la izquierda es Luis Melitón y el caballero siguiente es Horacio Marino. Ellos dos empezaron la fotografía en 1891, pero ya tenían como unos antecedentes artísticos con Francisco Antonio Cano. Precisamente Horacio Marino es el que tiene como ese vínculo más estrecho porque fueron contemporáneos en su época. Y también cuando llega Francisco Antonio Cano a la casa de los Rodríguez, desde Yarumal precisamente, ahí es donde también le enseña a Luis Melitón a los 10 años pintura. Entonces ya hay una conexión entre los Rodríguez y los Cano en esta parte artística, y que se va a formar como una sociedad bien interesante. Ellos estaban, esta es una fotografía de la fachada de la fotografía Rodríguez en 1920, pero estaba ubicada sobre la calle Palacé, una cuadra antes de la iglesia de la Candelaria. Ahí en ese establecimiento se formaron dos empresas en las que Horacio Marino Rodríguez más adelante pues se desempeña como arquitecto, y Melitón ya se dedica a la fotografía a partir de 1901, que ya se va empezando a formar como esa parte fotográfica de Luis Melitón. Esta es una frase
que las traigo del diario de Melitón, que se encuentra en el archivo fotográfico, que se la pueden consultar también en el repositorio. Dice: caigo en las sombras, ignorancia, por falta de luz, conocimiento. Esa es una pequeña frase que Melitón extrae cuando en 1907 él empieza ya como director del establecimiento de la fotografía Rodríguez. Estos son los avisos que se pueden encontrar en la prensa o en los directorios de la época. Ahí vemos claramente que empezó como Fotografía Rodríguez y Jaramillo. Este Rodríguez estaba conformado por los dos hermanos y Jaramillo por Alberto Jaramillo, que era el socio capitalista, quien era el que aportaba todo el dinero y todos los elementos, los accesorios, las cámaras, todo lo necesario que eran traídos desde Europa para crear un establecimiento adecuado para Medellín. Y estos ofrecían a su vez cuadros religiosos, toda la parte artística. Continúa. Bueno, listo. Entonces, de acuerdo a los temas que había planteado Esteban ahorita, empecemos con uno de esos temas en los que Benjamín de la Calle aborda desde sus retratos a la mujer. Entonces, este tema se llama Lavar, planchar y remendar, la mujer en la esfera laboral a través del lente de Benjamín de la Calle. Como lo había mencionado ahorita, considero que las fotografías de Benjamín tienen un gran componente como testimonio histórico y en este caso de la vida de la mujer en el ámbito laboral. Entonces, en este caso, las mujeres pobres de la ciudad de Medellín a finales del siglo XIX recurrieron a una de las labores que se encontraron a la mano, tuvieron que salir del ámbito doméstico, que era donde supuestamente debían estar, y empezaron a encontrarse en escenarios como al borde del río Medellín y de las quebradas como lavanderas, ¿cierto?, enfrentándose a condiciones de salud muy complejas, al desabastecimiento de agua que existía para aquel entonces, lo que condujo a que ellas contrajeran diferentes enfermedades. Pero ya a comienzos del siglo XX, con la ampliación de los suministros de agua en la ciudad, se empezaron a crear otros espacios, pues no eran como los más adecuados, pero eran como solares y pequeñas fábricas en las que las lavanderas desarrollaron como su labor. Aquí podemos observar una foto de 1918, donde se observan un grupo de lavanderas al lado de un kiosco. Entonces, estas mujeres trabajaban muchísimas horas por precios paupérrimos. Aquí vemos nuevamente una fábrica de lavado y planchado de 1918. Estas fotografías nos demuestran cómo la mujer dejó de estar inmersa en los espacios domésticos y pasó a formar parte importante de la economía de la ciudad y dejó de ser como un sujeto maternal y reproductivo para ser parte de esa industria productiva. En el taller real, ¿la devuelves, porfa? En el taller real sastrería nos encontramos la labor de la mujer como costurera, que en la época también tuvo gran auge con con la entrada de la moda europea en Medellín, y la labor de ellas fue copiar las revistas que venían de allá para suplir las necesidades de las mujeres de la clase alta de la época. Bueno, en esta fotografía pues es una de las que más me llama la atención, y es porque aquí podemos abordar todo lo relacionado con cómo en el siglo XX el proceso de migración que se dio del campo a la ciudad, y pues los grandes empresarios de Medellín se aprovecharon como de que todas esas mujeres, jóvenes y niños mendigos estaban llegando a la ciudad para conseguir una mano de obra muy barata que les podía rendir mucho.
Aquí nos vemos el personal de obreros de la trilladora de Ángel López y compañía, donde en la época trabajaban 300 obreras y tan solo 10 obreros. Eran niñas entre 15 y 21 años aproximadamente. De hecho, en El Espectador salía, por ejemplo, anuncios donde se ofrecían terrenos aledaños a las fábricas para que la gente construyera sus casas a cambio de que las niñas pagaran la casa con trabajo. En esta fotografía, no sé si alcanzan a observar, hay un componente que es detonante y que es muy llamativo, y es la incidencia de la iconografía religiosa, que tiene gran peso en el comportamiento y la identidad de las mujeres, y es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Históricamente es muy interesante porque en estas fábricas que estaban produciendo mucho para la ciudad, el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús estaba en todas, porque se consideraba que era un vigilante del buen comportamiento de las mujeres en las fábricas. Entonces ellas todo el tiempo tenían como la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, porque era como su patrono y a quien le debían rendir cuentas de su buen comportamiento. Y conectando con estos dos temas nos encontramos los patronatos, que eran como grupos de religiosos que eran gestionados por la iglesia y los conventos, que daban acogida a todas estas mujeres que llegaban de pueblos aledaños a Medellín y que no tenían dónde vivir, y ellas les daban como el sustento, la alimentación y el refugio, a cambio de que ellas trabajaran muchísimas horas por precios muy bajos, y que además de eso conservaran la virtud, la moral. No podían casarse porque las mujeres más apetecidas en las fábricas eran las solteronas, las que no tenían hijos y las que podían dedicarse de lleno al trabajo. Entonces, estas fotografías nos corroboran todo ese componente histórico que tienen las fotografías de Benjamín de la Calle, y cómo nos reflejan ese papel que tuvo la mujer dentro de la industria y dentro del proceso modernización de la ciudad, porque realmente fue muy, muy importante. Y años más adelante, no entraré en detalles, se verá en los grandes estallidos de las mujeres obreras. María, antes de que sigas, te quiero hacer una pregunta, María Alejandra. Sí. Cuando uno mira estas fotografías, las revisa críticamente a la luz de hoy, han pasado 90, 100 y pucha de años, y uno mira los títulos de las fotografías y en todas aparecen la industria, fábrica de planchado, trilladora, patronato de obreras. Es decir, uno casi que puede pensar que está frente a lo que uno hoy llamaría fotografía corporativa. Sin embargo, esto nos da unas claves para hacer unas lecturas críticas. ¿Tú crees que en el ojo de Benjamín de la Calle un cierto sentido crítico de reflejar cierta posición de la mujer en la época, o él simplemente estaba viviendo de su oficio como fotógrafo, y luego hoy vemos esas fotos y hacemos, una interpretación a la luz de lo que nos motiva hoy, es pensar ¿cuál era el papel de las mujeres? Pues realmente pienso que es como un vínculo de ambas. Por una parte estaba haciendo su trabajo porque le estaba tomando las fotografías. Era quien lo contrataba, pues. Sí, porque lo contrataban. Pero también, por ejemplo, en esta patronato de obreras, siento que de alguna manera incluye el obreras, porque simplemente él hubiera puesto como patronato. Bueno, por lo menos está como el componente femenino ahí, como no ocurre en otras fotografías. Entonces siento que hay un vínculo de las dos, pero en la época realmente no se le daba mucha importancia al rol femenino como dentro de la fotografía. Es más adelante vamos a ver tanto en las fotografías de Melitón como en las de Benjamín de la Calle que se omitía el papel de la mujer absolutamente. Entonces creo que en gran parte es porque uno hace una lectura y uno desentraña todos esos componentes históricos de las fotografías. Creo que es eso. Dale, Maribel. Cambiamos. Bueno, efectivamente, siguiendo como en el hilo conductor que nos están ofreciendo en este momento sobre las obreras, esta fotografía de Melitón Rodríguez
aparecen estas tres mujeres, yo creo que alguno de ustedes los ha visto, las tres ochos, de la bandera roja con un triángulo blanco y en sus extremos los tres ochos, que significan 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Y tenemos tres mujeres. Sin embargo, evidentemente esta es una representación en las que estas niñas van al estudio de Melitón Rodríguez en la calle Palacé y hacen este tipo de fotografías y en donde el fotógrafo ya tiene esa intención, en este caso ya tiene esa intención de que esto se va a publicar en el periódico El Luchador de 1920, el 1 de mayo. Pero llama mucho la atención es que estas mujeres no sabemos sus nombres. No sabemos, efectivamente conocemos a Bexabe Espinal, que también ella también fue una de las promotoras, la representante de la promotora de estos sindicalistas, pero estas tres mujeres no sabemos ningún nombre. Y en el vidrio, en la placa de vidrio, ustedes si alcanzan a observar en el costado, de este lado, aparece el nombre Escolástico Álvarez Vidal, y Escolástico era el promotor también de este periódico Luchador, pero no sabemos exactamente los nombres de estas niñas. Sin embargo, leyendo pues como la historia de Bexabe y su movimiento en el periódico Luchador, mencionan algunas de las niñas con las que también seguían este movimiento, como esta protesta social que se vivió en Bello en 1920. O sea, aquí estamos viendo una alegoría a los derechos laborales de las mujeres, una puesta en escena hecha con tres mujeres y sin embargo los nombres de las mujeres no aparecen. Por ningún lado. Y lo importante aquí también es mencionar que Melitón también lleva desde 1891 unas libretas, unos índices en donde colocaba los nombres, el número de caja de la persona retratada, el número de caja y el número del negativo. Con esta información nos podemos dar cuenta que efectivamente el vidrio corresponde con la información que aparecen en las libretas que se encuentran en el archivo fotográfico. Continuamos. También vemos estas mujeres anónimas, separé el grupo de las parejas, de los esposos, en donde también efectivamente aparece el nombre del señor, en ningún momento aparece el nombre, digamos, y su esposa tal, en 1895 y 1912. Otro asunto son las criadas. Las criadas también jugaron un papel muy importante en las finales del siglo XIX y principios del XX, en donde las madres negras, como se le podría llamar, como lo diría Rita Segato, una feminista, diría que estas serían las madres negras, en donde ellas son las que educan a estos niños. Y es importante también cómo estas personas, estas mujeres, también tuvieron un papel importante en la crianza de estos niños, pero también a la vez fueron invisibilizadas en la fotografía. Vemos efectivamente cómo la mujer nunca mira a la cámara. Y esto también es algo simbólico. En los grupos de familia, la señora carga al bebé, pero está al fondo. Los que se llevan el protagonismo, efectivamente en el centro de la imagen, y tú lo sabes, Esteban, es la composición fotográfica, es el hombre, es el que está dirigiendo pues como esa composición, ese liderazgo de la fotografía de grupo familiar. Seguimos con las criadas, efectivamente, esta es la constante en que se viene presentando. Son muy pocas las fotografías que pude encontrar en el repositorio de este grupo de mujeres que aparecen con los niños, pero también da un significado en el que también hay un vínculo con los niños, que la criada tiene también como un vínculo y los padres de los niños dan como ese afecto, como esa confianza hacia ellas. Aquí también vemos a esta mujer que nunca mira a la cámara y sin embargo pues los niños están con sus objetos de juguete y tenemos a una niña que sí efectivamente mira a la cámara y que puede ser el nombre Eva Jaramillo.
lo que se podría interpretar también como en un análisis iconográfico de la imagen. A principios del siglo XIX, las mujeres, las cajetillas de cigarrillos y Victoria, Cóndor e Hidalgo hacían una especie de publicidad en las que para vender sus productos tomaban como una especie de colecciones de fotografías y en donde se hacían retratar tanto niños como hombres, personajes representantes pues, de la época, obreros, trabajadores de la economía y todo ese asunto, y a ellos sí les tenían un nombre, mientras que a las mujeres nunca, en este caso, nunca se les ve el nombre y tampoco, digamos, esposa de tal empresario. Y esto es muy llamativo, porque esto también lo pueden encontrar ustedes en el repositorio y pueden encontrar los diferentes publicidad de los cigarrillos, en este caso Victoria. Maribel, lo que vemos ahí entonces es lo que sí parece ser una efectiva y sistemática omisión de los nombres femeninos, a pesar de que son, digamos, como parte activa del cuadro fotográfico. Es correcto. Y incluso también en los retratos de novios. Son los hombres que aparecen en la placa de los negativos, más no las mujeres. Y eso también es llamativo. Dale, María. Listo. Entonces, continuando con el tema de Benjamín de la Calle, nos encontramos con las viudas. Quizá es un tema del que poco se ha hablado, pero siento que tiene mucha relevancia y está muy asociado con la pérdida de identidad de las mujeres y también con las convenciones sociales de la época. Los diferentes códigos vestimentarios a los que debían ceñirse las mujeres viudas y la forma en que posaban dan muestra de cómo ellas debían perder su identidad. Inmediatamente que a una mujer pues perdía a su esposo, ellas debían empezar a vestir un hábito o sayón, se le llamaba en la época, debían despojarse de absolutamente todas las joyas que utilizara, no podían usar peinados que fuesen muy llamativos y estar absolutamente pues, tapadas para guardar el luto de los esposos. En esta fotografía de Benjamín precisamente nos encontramos con esas características. De hecho, hay un libro que se llama Vestidos, Cuerpo y Ostentación, donde nos describen cómo era específicamente el comportamiento que debían tener estas mujeres. Debían ir a misa de 6 de la mañana, la más temprano, donde no las viera casi nadie, taparse la cabeza y de hecho debían perder el apetito para demostrar que realmente estaban sintiendo duelo porque habían perdido al esposo. María, sin embargo, a pesar de ese ostracismo al que las condenaban, ¿por qué se hacen retratar tanto? Es decir, parece que hay como una anulación de todo lo social y sin embargo van al estudio fotográfico, ¿sabes eso? Posiblemente sea también como para tener el recuerdo de ese momento pues, doloroso que tenían. De hecho, siento que desde el mismo título de la fotografía se subraya el hecho de que la mujer está viuda, porque en algunas de las fotografías nos encontramos, eso significa viuda de V, o sea, del esposo. Y siempre deben resaltar de quién era viudas como para marcar, ve, esta es viuda. De hecho, si las mujeres en ese entonces no cumplían con los códigos vestimentarios ni comportamentales, se les conocía, pues, como popularmente se conoce, las viudas alegres, que eso era lo más, pues, denigrante para la época. Bueno, en este sentido hay algo muy interesante, no sé si ustedes sabían, y es que cuando una mujer quedaba viuda, debía tener por lo menos 3 años de luto, y era un duelo, o sea, toda esa época debía estar de luto, pero pasaba por varias etapas. Entonces, cuando recientemente se le moría el esposo, era un luto muy estricto, entonces era, por ejemplo, la anterior fotografía, pero en esta es un luto flexible, donde las mujeres pueden empezar a volver un poco a su normalidad. Aquí, por ejemplo, vemos que ya ese código de vestimenta de que no pueden utilizar objetos visibles cambia y ya la mujer está utilizando transparencias en el vestido y está utilizando un objeto un poco más llamativo, como un turbante, y también la pose. Ella está muy feliz de ser viuda. Y también la utilería del estudio que hace la fotografía más llamativa, porque si vemos la anterior fotografía es mucho más plana.
esta es mucho más plana y no incorpora elementos ornamentales. Esta es la dolorosa, mientras que la que sigue es la Ajá. gozosa, ¿no? Esta es una mujer de Santa Rosa de Osos, es uno de los primeros telones de fondo que utiliza Benjamín de la Calle, donde incorpora objetos rústicos que generan como un juego con el telón de fondo, que era lo que les comentaba ahorita, que tiene como relación con la fotografía de estudio europea, también los objetos religiosos que debían tener. Me imagino pues que eso debe ser una Biblia que es muy recurrente dentro de las fotografías. Una persona muy adulta, que sí, ya Ok. continúa. Ok, siguiendo con este asunto de las mujeres, pienso que hay también otro componente importante y es las fotografías en donde están las madres junto con las hijas, que eso es una categoría bien interesante de observar. Miremos aquí, por ejemplo, como lo estaba explicando María Alejandra, la mujer que se llama Anita Rosa Correa, tiene efectivamente como esa vestimenta, como esa vestimenta de viudez, mientras que rodeada de sus hijas. Y esto también es importante porque ahí se empieza a ver uno como esa relación de unión y sabemos que la fotografía también crea esos vínculos familiares y eso es lo que lleva a tener como esa unión familiar. Aquí vemos también a esta fotografía en donde la hija posa su mano sobre el hombro de su madre. Es también llamativo observarlo como en ese telón de fondo que es muy paisajístico, que también es muy recurrente en la obra de Benjamín de la Calle. Y esto parece ser gente de élite de Medellín, a juzgar por el vestido, ¿no? Sí. Sí, eso también es muy importante saber e identificar como la moda también de la época, que también se puede utilizar, que también se puede analizar en las fotografías de tanto de cualquier fondo fotográfico. Aquí también este tipo de representaciones de la unión entre las mujeres, de esta unión familiar también se ve representada como en otros escenarios que ya cambia un poquito el escenario, ya no tan pictórico, sino paisajístico, sino más bien un poco gris, en la que se puede resaltar las figuras femeninas. Maribel, te hago una pregunta. Sí. Estas fotos en donde aparecen grupos de mujeres, ¿es también algo que tiende a ser sistemático? Es decir, uno podría hablar eventualmente de un cierto deseo de las mujeres de irse a retratar en grupos Sí, femeninos. y es un número bien significativo que uno podría decir, qué rico coger esta temática y hacerle un análisis histórico o mirar también cómo uno puede interpretar esas relaciones entre madre e hijas. O sea, uno puede rastrear un deseo de las mujeres de quererse Sí. fotografiar juntas en sus grupos familiares, Sí. en sus grupos próximos. Exactamente, solamente el retrato femenino, aunque también están pues con los hijos en algunas ocasiones, pero es muy llamativo cuando está con las hijas, es como ese modelo de que la mujer, de que está mostrando la madre para hacer ejemplo de sus hijas. Es más o menos lo que puedo interpretar. Bueno, en este caso nos encontramos con uno de los temas que ha sido como más llamativos de Benjamín de la Calle, y es el tema de las falsas mujeres. Se ha hablado muchísimo de eso, y bueno, acá nos encontramos con una fotografía de Jesús Quiñones de 1906, un actor mexicano que estuvo en Medellín interpretando 2 obras de teatro. Para cada una usó un vestuario diferente. Realmente él es un hombre y se considera que esta es la primera fotografía de un hombre travestido que se tomó en Colombia y casi en Latinoamérica. No sé si sea de las primeras en Latinoamérica, pero históricamente es lo que se especula. Entonces, en una de las fotografías está luciendo un traje para la obra Bohemios y en la otra para Roberto La Tempestad, que está de hombre en un ambiente más bien rústico. De esta fotografía en la época fue un poco controvertida porque no era común que un hombre se vistiera de mujer, pero también tenía que ver
con toda esa utilería de estudio que tenía Benjamín en su gabinete, que les facilitaba a los fotógrafos, y tiene mucho que ver con algo que vamos a abordar ahorita, y es la puesta en escena y la teatralidad de la imagen. Bueno, acá nos encontramos con esta otra que es muy conocida y tiene que ver con un caso muy particular que se dio en la época, y es este personaje que se disfrazaba de empleada doméstica para ir a robar a las casas. Resulta y sucede que cuando fue arrestada se dieron cuenta que realmente era un hombre, pues mediante los exámenes físicos que le hicieron, y dijo que le aterraba vestirse pues correspondiente a su sexo, que porque cuando estaba pues pequeño su madre siempre lo vestía de mujer. Entonces desde ese entonces él tuvo la costumbre de vestirse en mujer. También fue un caso muy controvertido. De hecho, en la revista Avanti causó mucha burla porque se decía que cuántos carpinteros, cuántos hombres lujuriosos no habrían deseado a Rosa Emilia sabiendo que en realidad era un hombre. Entonces ha sido un tema que se ha abordado bastante, y pese a que es una fotografía judicial de Benjamín de la Calle, ha pues generado como cierto interés en estudios de género de la época. Está muy bien esa historia porque es bien particular y creo que merece ser también como abordada como en el contexto que pasaba con este caso de hombre-mujer. Sí, al mirar también como este tipo de teatralidad, como lo que estaban mencionando, esta mujer, que es en realidad una española que llega a Medellín, Elise, la transformista. Este es el pelo y esta es la cara, es que no se ve Sí, bien. perdón, es que lo que pasa es que fue escaneada de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, y la encontré pues allí, porque la rastreé, porque cuando estaba revisando los índices de la libreta de los Rodríguez, me encontré una transformista, y yo, ¿cómo que me voy a encontrar una transformista? Y entonces le seguí la pista y di con esta imagen, y di con este periódico, y efectivamente ahí me describen a quién era ella. Pues efectivamente pues era una actriz española que llegaba, que estuvo de gira, pasó por Venezuela, Panamá, llegó a Medellín y hacía este tipo de teatro, este tipo de transformista en la que ella se disfrazaba de hombre y hacía todo el papel de hombre, y era muy, y esta teatralidad, porque esa era una actriz, llevaba estos escenarios, estas actuaciones de hombre en la... No. Se nos fue la... Se puso Exacto, negra. Ya. de hombre en la teatralidad, y esto fue muy admirado por personajes como Lino Espina, Gonzalo Vidal, y fue a principios del siglo XX que se puede encontrar a esta mujer como actriz, y que se casó con Soler Maimó, y ya ellos forman una sociedad de teatro que fue muy importante también para Medellín en 1920. Esta pregunta se las quiero hacer a ambos, y es a ambas. Cuando uno piensa en fotografía de final del siglo XIX, principio del siglo XX, uno tiene que pensar en una circulación limitada, porque estos son, es decir, los métodos de impresión fotográfica para revistas y periódicos se demoran mucho en ser perfeccionados. Si bien uno miraba el caso de la mujer-hombre impreso en una revista, pues ese no era el fin de todas las fotografías. Entonces, pero el material que hay de hombres caracterizados como mujer tiende a ser un poco, digamos, no masivo, pero hay mucho material. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sería el fin de esas fotografías? Si sabemos que eso circulaba muy poco, si eso no llegaba a la prensa, era, digamos, un ejercicio de vanidad de quienes se hacían retratar así, ¿cuál era el fin de estas fotos? Bueno, en el caso de Benjamín, pues el caso de Rosa Emilia es porque era una finalidad judicial, pero fuentes dicen que el fotógrafo, pues que no era un tipo de fotografía que a él le fuese a dar dinero, y en esa época era muy costoso hacer fotografía, además porque el formato en que está la fotografía era de los más costosos. Entonces, posiblemente se dice que fue también como el gusto que tenía el fotógrafo
por aquello que era vedado para la época. Entonces, era también como contrastar toda esa estética y esas composiciones que él tenía, porque pues en el caso de Benjamín él tenía intereses por el tema de lo femenino, era una persona muy elegante, muy refinada. Entonces creo que desde esa perspectiva está más asociado con su estética y con su, pues como con su universo compositivo. ¿Eran fotos que se iban a imprimir una sola vez? Sí, son fotograbadas en realidad, con lo que se conocería ahora como un cliché. En el caso de Melitón Rodríguez, las fotografías femeninas que he encontrado en la prensa y en las revistas prácticamente eran más que todo como la difusión del rol de la mujer. El rol de la mujer como madre, como esposa, como novia, y hay muchos retratos efectivamente que uno puede identificar. Este es un Rodríguez, este es Rafael Mesa, Benjamín de la Calle también he encontrado en revistas como Sábado, como Avanti. Novedades. Pues más que todo en las revistas femeninas, en donde impulsan el rol que debe tener una mujer antioqueña para finales del siglo XIX y principios del XX. Adelante. Bueno, ahora entramos como en una fase que quizá fue un poco más escandalosa para la época, y eran estas mujeres sensuales, expresivas y coquetas que posaron en el gabinete fotográfico de Benjamín y también en el de Melitón Rodríguez. Entonces aquí nos encontramos con mujeres que visualmente se salen de los cánones y de los códigos vestimentarios que existían en la época. También las posiciones son más sueltas, más expresivas, el vestuario está influenciado por la moda europea y la moda orientalista, que en ese momento era el boom y estaba muy asociada con el teatro y con los bailes de disfraces. Entonces, en este sentido, la moda tiene mucha incidencia en este tipo de fotografías. La moda orientalista tuvo pues, como auge principalmente entre 1910 y 1920, que es como el periodo en el que nos encontramos estas fotografías. En este caso, devuélvela por favor. En este caso nos encontramos con una fotografía que estéticamente es muy bella, porque notamos como todo el cuidado que tiene el fotógrafo con la utilería del estudio, y es un grupo de odaliscas que fueron retratadas mostrando los atuendos que utilizaron para una representación de las 1001 noches. Además de eso, el mismo título de la fotografía muestra como un componente que se sale de los cánones de la época, y es que las odaliscas eran mujeres que se ofrecían a los hombres. Entonces se sale como del común. La mayoría de estas mujeres fueron actrices italianas de Costa Rica y de México también. Nos encontramos con puestas en escena donde entra como en juego el telón de fondo y toda pues como los objetos, el mobiliario arquitectónico que el fotógrafo utiliza. Pero son compañías de teatro que visitan Medellín y los actores y las actrices van y se hacen retratar. Pues realmente no sé. Tengo entendido que en esta, pues como de las coquetas y sensuales fueron diferentes actrices, supongo que vinieron a hacer alguna participación en Medellín, pero no sé específicamente cuál. El caso es que pues estas fotografías fueron como una oportunidad que tenían las mujeres para hacer en el estudio fotográfico lo que no podían hacer en la calle. Entonces ya podían mostrar el brazo, porque para esa época usar una camisa cuello bandeja, que se le llama ahora, era un completo escándalo. También eran fotografías que eran consideradas como para el deleite privado de la gente, porque no podían ser públicas. Entonces esa era como la oportunidad que encontraban las mujeres para mostrar en el estudio fotográfico lo que no podían mostrar en la calle. Bien, pero este es de Benjamín. Esta es una actriz, de Sí, hecho, ¿cierto? italiana. ¿Esta sabe si es también actriz? Sí. O es? Todas las
todas las que hay de Benjamín, las fotografías que presentamos de Benjamín son de mujeres actrices. ¿Te devuelves, porfa? Gracias. Aquí tenemos a María Caballé, que también es una actriz, y a principios de 1920 es que empiezan a llegar todas esas compañías teatrales a la ciudad, españolas, mexicanas, chilenas, y es un furor también para Medellín y la historia del teatro en Medellín, que también juega un papel bien importante, en donde todas estas mujeres, estas actrices extranjeras, llegan y juegan un papel importante para Medellín en la historia del teatro. ¿Han visto si de pronto mujeres locales se hacen retratar así? Mujeres locales, no actrices, sino mujeres locales. Sí, también. Sí, hemos encontrado. De hecho, Teresita Santamaría, la fundadora de Letras y Encajes, Letras y Encajes, también fue actriz. Entonces eso también es importante porque ella aparece como disfrazada, no. Caracterizada, o sea, representando una monja que es de un cuento que se llama La Cuna. Entonces ella representaba esa teatralización y también se puede observar pues también como la localidad, que también estas mujeres extranjeras también influían en las mujeres de acá. Otilia Castillo también es una representante. ¿Se fue la presentación? Se nos fue. Una representante también en la que se puede... Claro, esta está en una foto anterior también. Ajá, sí, ambos, por eso la pusimos, Es correcto. porque ambos las retrataron. Y es muy interesante también porque estas mujeres van a los dos estudios, sabiendo que era una competencia. Mayarensky son chilenas, pues ese es el nombre artístico, pero Majori, tiene un apellido Majori. Son 3 hermanas que también fueron muy importantes en Medellín. En cuanto Otto y León de Grave admiraron su obra teatral. Esta fotografía también es bien llamativa porque es una mujer casi pues desnuda, solamente cubierta con un manto blanco, y también aparece también en la siguiente imagen, porfa. Y también vemos a esta mujer que también es retratada en diferentes tiempos, es en la misma década, pero la vemos ya en diferentes posiciones y en una pose ya un poco más, digamos, liberal, un poco más expresiva. Nuevamente, estas son fotos que se iban a imprimir una sola vez. Sí. La imprimía pues quien la encargó y eran para uso privado, ¿no? Sí, claro. Eso no era para ponerla pues en alguna revista o algo parecido, como para su uso personal, como para mostrar o entregarle a una persona este recuerdo. Continuamos. Y también, como lo decía María Alejandra, estas representaciones orientalistas también fueron muy importantes en esta época, sobre todo a partir de 1910, en que se empieza a ver un poco más esta moda, esos escenarios y todos estos elementos o accesorios que vemos en la composición. En la composición de la fotografía demuestran esa caracterización y ese detalle que el fotógrafo ubica estratégicamente para tener una buena composición artística. Aquí hay un asunto, perdón, te complemento, y es la fascinación que siempre ha tenido Occidente por Oriente en términos de sensualidad, ¿no? Que es algo que también se emparenta muchas veces con lo afro, es todo lo que no sea blanco europeo, tendemos a definirlo como exótico, afrodisíaco, dionisiaco, y toda esta moda orientalista también se inserta mucho en eso, que tiene que ver un poco con la, digamos, sexualización de la mujer. Caracterizarla de esta manera, ahí leve y tenue, pero hay una intención, digamos, sexualizadora, pues. Claro que sí. La representación también española, las cartas, el juego, esa pose, la vestimenta también, y la ubicación de la mujer en el escenario también se puede interpretar de esa manera, de esa sensualidad que tiene la imagen. Y finalmente...
Finalmente, poniendo como en contraste brevemente las correspondencias que se encuentran entre la fotografía y el arte, todo ese pues como componente estético y el lenguaje visual que está inserto en las fotografías de ambos, de Melitón tanto como de Benjamín, encontramos mucha inspiración en diferentes corrientes artísticas, desde la moda, desde los telones de fondo, desde la posición de las mujeres, todo ese lenguaje. Por ejemplo, en el caso de Benjamín nos encontramos con una pintura de Monet, un impresionista, con un paisaje muy similar, donde la mujer está en una posición parecida, y podemos dar cuenta de que estos fotógrafos no solamente se quedaron con lo que sabían de fotografía, sino que también bebieron de otras fuentes artísticas, y este no es el único caso. Para ellos poder hacer fotografía tuvieron que tener pues, otros referentes desde el arte, y en este caso, en Benjamín de la Calle, lo notamos en el impresionismo. Con Melitón Rodríguez también ocurre en otros casos, vamos a ver uno de esos. Siguiente, por favor. Efectivamente, aquí vemos a Rosita Gómez que en las libretas dice cuadro vivo. Y no, porfa. Cuadro vivo, y es una representación en donde es como la cosecha de rosas, esa representación, y vemos al pintor Ernest Rudolph, que también hace esta pintura al óleo, y este análisis iconográfico lo hace muy bien la doctora en historia Juanita Solano en su artículo que se llama Orientalismo en los Andes, fotografías de Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle en el largo siglo XIX. Ella hace esta comparación y la traigo a colación porque también me parece muy importante esa parte artística que ambos fotógrafos empezaron a imprimirle en sus obras fotográficas, no solamente en los retratos familiares, en las primeras comuniones, en los ritos ceremoniales, etcétera, sino también en estas composiciones que no eran, digamos, no eran para tenerlas en un álbum, ¿cierto? Sino más bien era como más de exhibición, como un poco más de presentación o de participación artística en algún concurso que hayan en ese momento en la ciudad. Eso tendríamos como que indagar sobre este asunto, pero lo que vemos aquí es como las dos mujeres que se ve en el cuadro de Rudolph y el de Melitón son efectivamente la misma composición, a excepción pues del telón de fondo, que obviamente es diferente al de la pintura, sino que también la caída de las flores, los jarrones que se encuentran a ambos lados, son escenarios, son objetos que también son muy importantes a la hora de hacer este análisis de obras artísticas de ambos también. Maribel, antes de pasar a las preguntas del público, un tema que es tangencial a todo esto, y es que hemos estado viendo la participación de las mujeres dentro del cuadro fotográfico. Brevemente, pues esto es un tema grande, pero brevemente contanos la participación de las mujeres en la producción fotográfica, que fue una participación, digamos, también tangencial. Exactamente, muy bien, qué buena pregunta, Esteban, porque uno cuando empieza pues como a hacer ese rastreo de estos estudios fotográficos, quiénes trabajaban ahí, quiénes eran las que participaban o hacían los retoques en los negativos, porque el retoque en el negativo también fue fundamental para uno entender el positivado. Nos vemos que las hermanas específicamente en Melitón Rodríguez participaron desde que inició efectivamente el estudio fotográfico. Las hermanas que en el inicio aparecen en el grupo familiar, tres de ellas estuvieron trabajando con Melitón Rodríguez, incluso como en la década del 20, una de ellas tiene su establecimiento fotográfico individual. Pues lo encontré en un directorio en donde aparece Fotografía Rodríguez, que era dirigido por Melitón, y la otra también Fotografía Rodríguez, pero ubicado en la calle Palacé. Entonces esto también nos da cuenta de que habían las mujeres fotógrafas
y que también fueron importantes también en su momento y que también fueron importantes en la historia misma de la fotografía, que deben de ser rescatadas también como a la luz y mostrarlas e indagar por ellas también también como fotógrafas. Bien, pasemos entonces a preguntas del público. ¿Quién tiene inquietudes para Maribel y para María Alejandra? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tanto tenían las mujeres de toma de decisiones tras bambalinas? Es decir, la postura que tomaban, la escenografía, o todo siempre corría por obra del fotógrafo. Lo que conozco es que es el fotógrafo quien ubica a las modelos para hacer su composición fotográfica. Sin embargo, en las libretas, resalto mucho las libretas porque ahí nos ofrece mucho una información que es valiosa, que no se encuentra en los negativos y que no lo podemos observar en ninguna parte, es que dice no gustó o sí gustó. Entonces eso nos da un indicio de que a las mujeres específicamente, que eran como las que más ponían ese calificativo, cuál negativo era el que le había gustado y cuál no. Entonces eso también es una buena pregunta porque puede ser algo bien interesante para analizar en las fotografías de cuáles son las poses que no le gustaban a las mujeres. Y efectivamente encontré una de una monja que generalmente ella cogía el libro como el misal, y esa era la posición en que les gustaban a las religiosas y no otra pose. Entonces ese es como un aspecto que se puede identificar en la fotografía. Permito, yo meto la cucharada para complementar esa respuesta. Y es que hay que tener en cuenta que usualmente cuando uno mira este tipo de fotografías, más que frente a una búsqueda estética de un fotógrafo, uno suele estar frente a una transacción comercial. Es decir, eran como productos que se hacían casi que estándar, a pesar de que estuvieran atravesados o tocados por elementos de la estética y del arte. Entonces, usualmente había un repertorio cerrado, digamos, de pose. Entonces, no había tanto una búsqueda artística de vamos a construir una metáfora visual de tal personaje, sino que eran una serie de poses preestablecidas que funcionaban para las mujeres y en general para los hombres también. Uno casi siempre los ve posando igual. Ahora, sería interesante ver en qué cuadros se salen un poco de ese repertorio y si hay con algunas mujeres, por ejemplo, que se permiten hacer otro tipo de cosas. Pero usualmente cuando uno mira estas fotos, uno ve, digamos, un trabajo muy utilitario en el marco de transacciones comerciales y no tanto de búsquedas estéticas o simbólicas por parte del fotógrafo. Hola, partiendo de lo que, bueno, obviamente lo que dices vos y sobre todo lo que está diciendo Esteban, al ser meramente una transacción comercial y no una búsqueda artística, todo ese trabajo de Benjamín o de Melitón se podría considerar como fotografía vernacular, o al ser ellos profesionales en su oficio ya no podrían clasificarse ahí, porque pues entiendo que la fotografía vernacular es más que todo primordialmente amateur, ¿cierto? Porque pues, trasciende como de la captura del momento íntimo en la familia, el paseo, lo que sea, pero sin embargo la labor que hicieron estas personas al registrar como la cotidianidad de las personas de la élite, los artistas, bueno, todo ese tipo de personas que pasaron por el lente de ellos, ¿podría clasificarse ahí o está en esa delgada línea o simplemente adquiere ese valor por ya tener pues más de 100 años de haberse generado ese contenido? No sé. Bueno, complementando un poco tu pregunta y la tuya, como en estas últimas fotografías que mostramos de las mujeres sensuales y más expresivas, creo que
pues se sale un poco pues de lo convencional y de las posiciones preestablecidas que aparecían en los álbumes familiares, las fotografías de primera comunión, y es que ahí el fotógrafo sí intervenía y precisamente era en el que se generaba esa puesta en escena. De hecho, Benjamín de la Calle, en su gabinete fotográfico, él tenía elementos pues, de ropa, sombreros y un montón de cosas que le servían a él para vestir pues, a la gente y precisamente a las mujeres. De hecho, hay fotografías en el repositorio donde una misma mujer, en una misma fecha, se especularía que fue el mismo día, tienen tienen vestuarios diferentes. Entonces, eso conduce a pensar que el fotógrafo también intervenía en la forma como las mujeres se vestían, pero es más en este caso cuando se muestra como esa faceta más sensual y expresiva de las mujeres. Sí, complementando también un poco lo que dice también, que también se puede observar en la obra de Melitón Rodríguez, y es que agrego algo, y es que las estéticas que se utilizaban en estas fotografías que observamos en este periodo son muy europeas. Es decir, ellos se alimentaban no solamente de su ambiente local, sí, de sus elementos que podían escenificar en estas fotografías, sino también esas técnicas y estéticas europeas provenientes principalmente de Francia. Y además que ellos traían tenían esos libros en sus manos, en este caso el de Melitón Rodríguez, que desde finales del siglo XIX ya empezaban a trabajar como ese tipo de asuntos, y los retratos, por ejemplo, de Rembrandt, también fueron muy recurrentes en las representaciones femeninas. Yo creo que estamos, uno sí podría hablar que está en el ámbito de la producción profesional, que supera como el umbral de lo vernáculo. Lo que yo sí creo que uno no podría asegurar es que entra en el ámbito de la producción artística. Yo creo que la fotografía que hacen en general los fotógrafos antioqueños, si bien en algunos casos alcanza o entra profundo en la estética, pues como en elementos estéticos, y utiliza por supuesto convenciones del arte pictórico, yo pensaría que no se puede hablar de una producción artística, porque si uno fuera a hacer pues como una escala, la fotografía vernácula que mencionás, la fotografía profesional, y digamos ya luego habría una obra artística. Yo creo que en general los fotógrafos antioqueños permanecen en el ámbito de la producción profesional, son muy buenos técnicamente, pero lo que llamaríamos pues una obra fotográfica artística, yo creo que eso es posterior, en general para la fotografía y para ellos, pues ocurre posteriormente. Pero eso es todavía de esos temas en que todo el mundo se agarra de los pelos para pelear. Sí. ¿Más preguntas, dudas? Bien, entonces creo que estamos bien de tiempo. Pues Maribel, María, muchísimas gracias por esta presentación, por haber traído luz sobre las mujeres en la fotografía antioqueña, y a todos ustedes muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias.